De la salud le va a costar, como hasta el día de hoy, le está costando la vida a los bogotanos. Ustedes se han dado cuenta del tema de las ambulancias que no llegan, suministros e insumos que no existen en los hospitales. No entendemos de dónde, y así lo denunciamos, no entendemos dónde saca la argumentación para funcionar 22 hospitales públicos en solamente 12 hospitales. En 4 hospitales, es decir, la red de 22 hospitales públicos se fusiona en 4 hospitales. ¿Dónde está el estudio que le permitió a Enrique Peñalosa decir que eso era cierto, que eso era verdad, que podía fusionar la red pública del distrito en 4 hospitales? El cuarto gran proyecto, digamos, meganegocio que va a acabar con la ciudad de Bogotá, que va a acabar especialmente con el futuro de las próximas generaciones, la reserva Van der Hamen. Acabar la reserva Van der Hamen tiene detrás un gran negocio, un negocio inmobiliario. Inmobiliario, y miren esto, inmobiliario para las empresas de arquitectura que financiaron la campaña de Enrique Peñalosa. El quinto, digamos, gran meganegocio es cobrar impuestos, nuevos impuestos a los bogotanos, por un total de 5 billones, afectando el indicador de pobreza multidimensional, que en los 12 últimos años había reducido la pobreza a un dígito. Entonces, calificar así, lo voy a argumentar por qué. La venta de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá. Miren, una empresa de telecomunicaciones de la ciudad, de televisión por cable. De Bogotá, según lo dice el informe de la Contraloría, tener hoy servicio de fibra óptica en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que viaja por la fibra óptica? ¿Qué es lo que viaja por la fibra óptica? Conocimiento que va por la fibra óptica. Y Bogotá, durante la inversión de 2.2 billones de pesos, ¿por qué Movistar no tendieron esa red en la ciudad de Bogotá o en otras ciudades? Tender esa red. Lo más de Enrique Peñalosa. Con lo que es más caro realizar para hoy ese dólar está alrededor. El tendido de esa red vale lo que está pidiendo hoy Enrique Peñalosa para vender la empresa. Señor Castellanos ha venido mintiéndole al señor Castellanos, gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. La primera, que nunca le mostró los tomar una decisión con argumentos. Nunca presentó los estudios. Ustedes, para vender una empresa, cualquiera que ella sea, o para ¿por qué voy a vender la empresa? ¿Y qué quiero ganar con esa venta? ¿Es correcto? Estos estudios nunca le dijo a los bogotanos que la año 2016, como efectivamente los balances del primer semestre del año lo están demostrando. Bogotanos, que el servicio de telecomunicaciones presta
hoy la ETB es tan poderosa que empresas como McDonald's, toda su operación de telecomunicaciones la tienen con la empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá. Si la empresa no tuviera esa proyección, si fuera tan mediocre como dice el doctor Castellanos, ¿ustedes creen que esas empresas del país tendrían el servicio con la ETB? No sería así. Entonces aquí viene la primera acción nuestra en el Consejo de Bogotá, que en este caso es la empresa de telecomunicaciones, al doctor o al gerente Jorge Castellanos. Lo denunciamos en la Fiscalía General de la Nación. Haber ocultado información privilegiada, marchitar a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero ya se dieron cuenta que no pueden. De telecomunicaciones de Bogotá que no pudieron marchar. Y no pudieron porque el último informe del Ministerio de las TICs se consolida en su servicio de fibra óptica, que hizo el alcalde Gustavo Petro, que hicimos nosotros como miembros de esa ANIS del primer mundo. Las sociedades del primer mundo son las que es de la ciudad de Bogotá, o que le pongan un almacencito de Louis Vuitton, que a lo largo del plan de desarrollo de Enrique Peñalosa de la economía naranja, de los colegios inteligentes, del comercio inteligente, cuando vende al mismo tiempo. Es decir, la empresa que lleva la fibra óptica, que hace a la ciudad inteligente. Lo que quieren aquí es hacer un doble negocio, regalarles la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, inteligentes, colegios inteligentes, universidades bogotanos, muchísimo dinero. Bogotá, dimos el debate con argumentos. Le dijimos a Enrique Peñalosa, si gerente, aunque a mí no me parece un gerente, votamos, por eso lo denunciamos penalmente. Los bogotanos, en el sentir hoy de los bogotanos, se ha venido ganando esta discusión. Las encuestas, y termino con esta última razón, de fondo también, que es un engaño descarado y fue un engaño descarado a los que votaron por Enrique Peñalosa, que hoy están que radicaron en notaría, que es empresa de telecomunicaciones de la ciudad de Bogotá. ¿O sí? Se lo pregunto a ustedes que están. Hacer el primer corte de comerciales y ya regresamos. ¿Qué tenemos allá? Bueno, entonces a los que me siguen. ¿Bien? Sí, en vivo. Vale.
Hola. Hola, ¿qué hubo? Adelante. Hay galletas, tinto. ¿Qué pasó con esa cámara que me está siguiendo en este momento por Facebook? De nuestro gran sueño. ¿Listo el... transmisión? Les recuerdo, estoy en mi rendición de cuentas después del primer semestre en el Consejo de Bogotá, elegido por el Movimiento Ciudadano Progresistas. Entonces, les estoy hablando de los 5 meganegocios que le ha planteado Enrique Peñalosa. Decimos nosotros al subdesarrollo. El tener esa empresa, sí, así como lo escuchan, así como lo oyen, esa empresa nos ponía muy cerca de como por ejemplo, multimodales quizás cuando nuestros hijos, nuestro hermano o nosotros Transmilenio, la dejamos, tomamos Transmilenio, un tranvía, el metro. Aparecer en los últimos años. Que no tiene unas afectaciones considerables sobre el ambiente. Ustedes, las ciudades desarrolladas en el mundo, cada vez se dirigen. Hace tiempo se inventaron sí, yo sé, algunos de ustedes. Después tenían que hacerse un estudio de ingeniería de detalle. Esos segundos estudios nos iban a permitir saber hasta el nombre de las estaciones. Nos permitieron saber qué 27 estaciones, 27 años que costó, ¿cuánto, Ricardo? 135.000. Construido, como nos enseñó el profesor. Que hay que decirlo, nosotros no. Número 1. Número 2. Le entregamos al señor Enrique Peñalosa. En 2015 le entregamos unos estudios. El metro tiene 13.6 billones de pesos. Bogotá entraba a la era de la movilidad multimodal férrea,
en las ciudades público-privadas que diseñaban Bogotá, que eran los trenes de cercanías de la ciudad de Bogotá, el tren de Facatativá, de habitantes sin tener metro, por hacer el metro, y nosotros se lo entregamos. De la ciudad de Bogotá le entregamos de recursos de Bogotá. Pero aparte de eso, sí que había elaborado una red de ciclorrutas, es correcto, que las inició el alcalde Enrique Peñalosa, y fue movilidad en bicicleta. Se incrementaron y por eso hoy Bogotá es la capital de América Latina que más viaja en bicicleta. Pero no nos bastó con eso. Empezamos a encontrar que los biciusuarios dicen, hombre, las ciclorrutas están bien, hay que mantenerlas, hay zonas inseguras en las ciclorrutas, pero el mundo descubrió. ¿Cuál es la diferencia, me dirán ustedes, entre la ciclorruta y el bicicarril? Esto lo he aprendido en estos. Por ejemplo, la ciclorruta de la dando el al peatón. El bicicarril le quita espacio al automóvil. Y subir a la gente en transporte público, pero eso sí, en un buen transporte público. Por la avenida Séptima, por eso la idea de Enrique Peñalosa ha dicho les dijimos ¿dónde están los estudios? No tiene estudio de doctorado, no tiene estudio. Tenemos los estudios del metro en altura. Implica que ni este año queremos el mejor metro para la ciudad de Bogotá. ¿Por qué Medellín sí puede y nosotros no? ¿Por qué Medellín sí puede tener un metro? ¿Por qué Medellín hoy tiene tranvía? ¿Por qué Medellín tiene cable? ¿Y por qué Medellín proyecta así subterránea? Y Bogotá se queda. Enrique Peñalosa no va a hacer el metro ni subterráneo. 46.9 ingresos del plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. ¿Qué es invertirlos en Transmilenio? En troncales y en buses Transmilenio, queridos amigos. Es condenar a Bogotá a no tener metro, a no tener tranvía, a no tener cables. La pregunta es, ¿nos merecemos esto los bogotanos? A mí es en las que cae la administración Peñalosa tradiciones, porque detrás de esto Peñalosa, que se paseaba por el mundo diciendo urbanístico, de pronto cuando es elegido nuevamente alcalde de la ciudad de Bogotá, de mitos, y que la gente dice él, eso me cuentan, que pueden sacar la cara urbanista, pues que lo cooptaron los negocios. No hay otra explicación. Que Peñalosa saca un sistema de movilidad exitoso para la ciudad en Bogotá, que fue la ciudad de Bogotá. En ese momento
lo empezaron a llamar de diferentes países del mundo, de la fundación que promueve la movilidad de Transmilenio en el mundo. Entonces, Enrique Peñalosa viajaba por todo el brazo. Por eso, si se le cae el Transmilenio en la ciudad de Bogotá, se le acaba un gran negocio de la movilidad, la posibilidad del metro subterráneo. Por eso, en el debate que hemos pedido al Consejo en proposición, hacer debate, no ha sido posible. Pero además de eso, ¿cuál era el sueño con el metro? Quiero mantener el sueño. Yo, movilizada en las calles, con los crecimientos diarios, vamos a sacar el metro de Bogotá iba a ser solamente una obra de movilidad en la ciudad de Bogotá. No, se equivocan. El metro subterráneo para la ciudad, una gran mega obra que va a revitalizar las grandes construcciones de metro subterráneo, una ciudad que le da vida a la ciudad de Bogotá. ¿Cómo? Primero, rompe la segregación de 27 estaciones que arrancaba, después 11, Zapa era 100, hasta Suba, mentales que existen en los bogotanos. ¿Cuál es la barrera? Un librito que se llama Las ciudades soñadas. Ítalo Calvino decía, decime la cámara, el ITDP, el Institute for Transportation and Development Policy, el Instituto para Ítalo Calvino. Ítalo Calvino dice que en las ciudades hemos viajado, conocemos grandes estaciones. Entonces, esa vida subterránea se convierten en grandes catedrales para el encuentro de la segregación, para romper los miedos que tenemos. La gran mega obra de la paz. Mucho, yo no sé si mucho verde que no cree, que es un contrasentido. Túnel de 27 estaciones, 27 kilómetros, seguir hablando en presente. Ese metro podía tener el nombre de las víctimas de la violencia de este país. Podíamos encontrarnos con una estación Carlos Pizarro, podíamos encontrarnos con la estación Jaime Garzón, porque además esta ciudad, Bogotá, ha sido planeada por la guerra. Los barrios marginales de la ciudad de Bogotá nacieron al galope de las diferentes violencias de este país. Ciudad de Bolívar, Patio Bonito, colofón de violencias, colofón también de resistencia y esperanzas. Bogotá tenía que puede convertirse en la capital de la paz, pero las capitales de la paz, como lo hizo Johannesburgo o Berlín, que dejan las cúpulas, en Berlín dejan las cúpulas bombardeadas de la Segunda Guerra Mundial para recordarle a los berlineses que el fracaso de la guerra no lo podía y se inventan los tribunales de Nuremberg. Esa ciudad dice, para romper ese pasado oscuro, se reconvierten en capital de ciudad que ha sido planeada por la guerra. El Club del Nogal, el Palacio de Justicia, Manuel Cepeda, Bernal, Jaime Pardo Leal, maldito para la paz. Nos reconvertimos para la paz. Claro, dirán ustedes, con política a dejar atrás la guerra y con conciliación. Por eso el metro, reconciliación y de paz. Las relaciones sociales, políticas y culturales de la ciudad de Bogotá, en clave de romper la segregación. La obra de movilidad todavía es amplio, tranquilo, sereno, con esa revolución de símbolos que puede el tercer gran negocio de la administración pública. ¿Cuántas personas? 83. Giselle, ¿cuántas personas cuentan? No hay que demorarnos porque se cae la audiencia.
¿Listo, Giselle? Estamos transmitiendo por el canal de televisión. La primera persona, Bruno Díaz, quien nos advirtió del peligro de Enrique Peñalosa. Bueno, y quiero recordarles para las personas que están en este momento, numeral Holman rinde cuentas. Cosa en contravía del futuro, la salud. Vuelvo, insisto, ¿cuál votaron los bogotanos? Yo les pregunto, ¿ustedes nunca les dijeron de una reorganización del sistema de salud público de Bogotá? Es más, el centro regulador no sé. El Hemocentro. No, el Hemocentro. El Hemocentro es una institución pública de la ciudad de materia en América Latina. Y se ha manejado desde lo público y se ha con gestión, con proyección. Lo quieren privatizar. Ya lo privatizaron, perdón. Ya se denuncia en el Consejo de Bogotá. Privatización de todo el sistema. Yo le hice varios llamados al secretario de eso, que la red pública de hospitales es un caos, que la red pública de hospitales no presta un buen servicio, del 80% de los prestadores de salud, para decirle a la CPS de Salud de la ciudad de Bogotá, ni una coma para decirles que tienen que prestar el servicio de salud y mejorar e invertir en las salas de urgencia, cosa que nunca han existente en 22 hospitales. Fecha, y leemos a la fecha cuántas personas han muerto. Nunca llegó a recoger a su enfermo. ¿Estaba antes? Yo les pregunto. Si esta es la administración de los gerentes, alrededor de 10 casos de muertes de personas de reestructuración que buscaba o la prestación de insumos, en fin, en una sola empresa logística. Una empresa logística, los insumos de todos los 22 hospitales, bastante difícil de mover y prácticamente convertida sin poder definir de insumos. Allí están consignadas y registradas las protestas del hospital de una reestructuración, traumatismo del día de hoy. Bien, también le dijimos la calificación que hizo el Ministerios Públicos de Bogotá, los califica de riesgo, de alto riesgo. Es decir, había la red de hospitales públicos, no, pero sí es el mejor. A los concejales le dijimos al secretario, no hay necesidad de fusionarlo en 4 grandes hospitales. No quiso. El estudio sale de la red de hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, empieza a decir que la responsabilidad de los servicios de emergencias, que por eso está tan mal, es la responsabilidad de las EPS. Pero nunca lo tuvo en cuenta en la reestructuración. Tengo que dar las gracias públicamente a Jaime Urrey, Resistencia y Esperanza, para que detenga estas reestructuras pertinentes que involucran el derecho de los bogotanos a la salud. Y con esto va por buen camino. Ya tuvimos una primera audiencia, salen en los noticieros, salen en los periódicos. ¿Qué hay detrás de eso? Otro gran cambio, que administre todos los servicios de insumos médicos de la ciudad de Bogotá. 2 billones de pesos. A 20 años, 40 billones de pesos. A un operador logístico que hasta el día no sabemos cómo es la forma en que van a operar. Van a distribuir los insumos, quién los va a operar, cómo sanear Capital Salud para entregárselo a un operador privado que hoy no conocemos. Sanear Capital Salud, no le inyectamos ese dinero, negocio. Vamos en el tercer negocio del plan de desarrollo. Ya llevamos la venta de la empresa de telecomunicaciones Transmilenio, Transvolvo, Ciudad Volvo. Hoy ya nos dicen en Medellín, en Pereira, Bogotá, Ciudad Volvo. Y el tercer gran negocio. La ciudad no se mueve en la periferia, sino se mueve en
internamente Bogotá, poderla controlar. Por eso, por ejemplo, cuando se propuso la hechura, la construcción de la avenida de los Cerros, de todas maneras, porque era una avenida de estrategia militar. Es tanto la estrategia militar de la... Tienen árboles frutales porque en caso tal de aquí, por ejemplo, no podemos comer ninguna fruta con la inteligencia militar de este país, porque ellos aprendieron mucho del 9 de abril. Espérate que ya me toca entrar otra vez en Bueno, Reserva Van der Hamen. Yo quiero decirle acabar con la Reserva Van der Hamen. Significaba ese proyecto que no es de la que Petro, no. La proyectó visualizando que las reservas de agua que hay debajo de eso que Enrique Peñalosa llama potreros, es que debajo de esos potreros están llenos de agua. Están próximas generaciones de bogotanos, en el tema del alcance y el acceso al agua. Un modelo de ciudad que se reordena en torno al agua, a nuestros recursos naturales, en torno a los cerros orientales que los protegen, que dice no más expansión de la ciudad hacia el borde norte, que en cambio, como lo dijeron, eso no lo dijo, dice que la reserva, el agua de las próximas generaciones de bogotanos, pero sobre todo también da una solución, es decir, denso y compacto, es decir, una ciudad que crece en el centro ampliado de la ciudad, un centro ampliado que limita con los cerros orientales a Sexta, y en esas coger en el mundo que es de mancha de aceite, una ciudad que se expande y no hay densas. Y eso fue lo que Bogotá Humano, el plan de ordenamiento territorial, que tuvo como grandes contradictores el Consejo de Bogotá a Camacol. Los opositores a la idea del centro ampliado hizo Amarillo, con concreto, son las firmas que está incluyendo el construir sobre la Reserva Van der Hamen. Ese secretario, un terreno hoy en la Reserva Van der Hamen, al tumbar 60 pesos, 100 pesos, será por supuesto que lo es. Por eso orientar el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá tenía sospechas, pero a mí me produce enormes sospechas siempre pasar por encima de lo que dicen los científicos, por encima de lo que dice la academia nos está diciendo, de diferentes formas, de diferentes maneras, con 50 estudios debajo del brazo, señor Enrique Peñalosa, sobre la Reserva Van der Hamen no se puede construir. Y aquí, ciudades compactas y densas. Ese cuarto negocio, hacemos otro. Las personas comentarios, den sus opiniones, hagan preguntas, mensajito, ¿vale? Gracias. Numeral Holman. No, digamos que hay... Bueno, vamos a entrar con esa pregunta, ¿vale? Cuando tú digas, Gisela. Creo que vamos a cumplir casi las acciones que tenemos sobre la propuesta del plan de desarrollo de Enrique Peñalosa para la ciudad. Me preguntan sobre el tema de aguas de Bogotá, acciones afirmativas donde hicimos un pedido de la mano del abogado Augusto Campo que también, y propone dos caminos, es decir, una solución sencilla, concertación y reubicación con el vendedor ambulante. Ninguna de las dos se ha hecho en esta con la personera de Bogotá y me dice, no nos volvieron a...
a los operativos de vendedores, de los vendedores informales, donde se había avanzado, pero llegó una administración, y hay que decirlo con todas las letras, una definición de la administración de maestro Antanas Mocos es sobre el manejo de habitante de calle, y lo acabaron. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? Aplanadoras para hacer allí el parque Vicente. ¿Dónde está el gerente? Peñalosa. Yo les pudiera decir dos términos, para mí las dos definiciones. Quiero terminar, creo que sobre todo sociedades que en este momento, digamos es el caso sudafricano, es de una grave confrontación interna con Álvaro Uribe, ¿ustedes lo recuerdan? Ese libro para unir a blancos y negros en Sudáfrica. Buscó y buscó, y un día el símbolo que unía desde los sentimientos visualizó: si yo logro los símbolos, lo que muchas veces desprecia mucho político, yo no. Creo en la fuerza de los símbolos. Y fuimos objeto de burlas. Nosotros sí creemos. Por eso le propusimos al Consejo hace unos la imagen de Carlos Pizarro. La imagen de Carlos Pizarro. 2004-2007. Cuadro. Propuesta, había dudas. Allí está. Yo he contado bien o mal, Yesí, no sé si tú lo habrás. ¿Válido o no? Este país es leal, de un poderoso, increíble, al que me rindo, como un Antonio Galán, un Rojas Pinilla, Jaime Pardo, en fin, en las sociedades significan. Y este país han procurado construirlo bajo y la apertura de la paz, y se les merece los mismos homenajes. Otra, la junta directiva más importante del país, empezar a enviar. Hemos dicho en diferentes debates que esa estatua frente al cementerio y en la avenida, pero es la gran estatua. Usted llega a esa estatua, llega gente a orinarse, a la que queda enfrente. Tenemos un menosprecio por nuestros símbolos. De Barack Obama, una de las primeras, Luther King, aparte de todas las escuelas con el nombre de Martin Luther King, pero el efecto que genera el Parque Monumento cuando usted va con su silla de un monumento y ante la impotencia de las partes, logran un efecto sobre la memoria, sobre la memoria, sobre la memoria. Partió en dos la vida de este país. Entonces, la revolución de los símbolos, volver a retomar ese decreto, convertir la avenida 26, como ya lo enuncian algunos sociólogos, y se llamarse la gran Avenida Colombia, porque allí va a ser un reencuentro con la memoria de todos los colombianos en una ciudad de la guerra, pero también con los fondos. La paz en la ciudad de Bogotá tiene nuevas generaciones portadoras de bendición. Quiero dar las gracias a un punto de encuentro de los afectos y la reconciliación del canal, del nuevo canal de la paz, del canal de la nueva constitución, del sí más humano. Les recuerdo el hashtag numeral Holman Rivales. En los próximos minutos tenemos mañana 17 de agosto, nuestro querido Gustavo Petro va a colombianos desde el parque de la alcaldía de Dando Nuevas Ciudadanías sobre cómo él está viendo el proceso de paz y cómo los progresos en la plaza de Kennedy a las 5 de la tarde, 17 de agosto, y después los invito a quienes quieran acompañarme a celebrar
Mi